Aquí está mi corazón hoy dispuesto para recibir tu palabra, para recibir lo que tú quieres hablar a mi vida, a mi familia. Amado Espíritu de Dios, hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y estamos perceptivos a lo que tú quieres hacer durante este día. Sé que será un día lleno de bendición, lleno de tu gracia, de tu amor, y Dios, sé que hablarás a nuestros corazones de muchas maneras, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, salude, antes de sentarse, salude a alguien, dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dile qué bien verte esta mañana. Así que tome su lugar, por favor. Tome su lugar y vamos a iniciar. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra de Dios? A ver otra vez. ¿Cuántos han sido bendecidos de verdad? Yo creo que ha habido una palabra tan retadora, tan importante en estos días, tan fuerte a nuestros corazones, a nuestras vidas, que lo peor que podemos hacer es tomar esa palabra y simplemente olvidarla, ¿sí? Olvidarla y pensar que no pasó nada, sino que estos días tienen que ser tan retadores a ti para que tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas cambie y empieces a ver lo importante que son, que pensar en la siguiente generación, pensar en el legado que vas a dejar en tu familia. La pregunta es, cuando tú ya no estés, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que se recuerde tu historia? Porque de todos, de alguna manera se va a recordar nuestra historia. Pero ¿cómo quieres que esa historia se recuerde cuando ya no estés en esta tierra? Cuando tus hijos, cuando tus nietos tengan que recordar y decir, oh, yo me acuerdo que mi papá era así, o yo me acuerdo que mi abuelo era así, o no solo ahí, sino que trascienda, ¿verdad? Incluso a otras generaciones y empiece a ser recordado. ¿Sabe que la Biblia habla, por ejemplo, de una mujer que se atrevió a irrumpir en una escena cuando Jesús estaba en un lugar, en Betania, ¿verdad? Y él estaba ahí en una casa, pero esta mujer entró hasta a donde estaba Jesús y dice que lavó sus cabellos y estuvo ahí, derramó un perfume que llenó de tanto aroma esa casa, que fue tan increíble, pero la empezaron a juzgar y empezaron a decir, que empezaron a hablar de ella y a decir por qué se gasta tanto dinero en ese perfume. Pero Jesús dice algo tan importante acerca de ella. Dice, lo que esta mujer hizo será hablado de aquí en adelante. Donde se predique el evangelio, se recordará lo que hizo esta mujer. Se recordará, diga conmigo, se recordará. Y dice, y será para memoria de ella. ¡Wow! O sea, lo que ella hizo trascendió no solo a su siguiente generación, no solo a sus hijos, no solo a sus nietos, sino que trascendió que hasta el día de hoy hablamos de esa mujer. Hasta hoy en día estamos hablando de ella. Y Jesús lo dijo así, lo que ella hizo trascenderá tanto que donde se hable el evangelio, se hablará de ella. ¡Wow! Imagínate que entonces lo que tú hagas trascienda tanto, sea tan fuerte, sea tan impresionante, que tus generaciones lo recuerden, que haya algo ahí. Yo tenía un abuelo, yo tenía un padre, yo tenía, ¿verdad?, un bisabuelo que amaba al Señor, que se entregaba al Señor, que entendió la importancia de las generaciones, y por ello estamos aquí. El pastor Cándido ayer decía, dando el testimonio del pastor Andrés Speaker, diciendo, lo que yo soy es el resultado de 5 generaciones. O sea, no es nada más algo simple. Lo que tú estás haciendo hoy trascenderá a tus generaciones. Dile al que está a tu lado, lo que estás haciendo hoy va a trascender tus generaciones. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes un tema que en alguna ocasión también lo compartí aquí en la iglesia y creo que es importante para nosotros. Dile al que está a tu lado, cuida a tu familia. No, dile en serio, dile, cuida a tu familia.
¿Cuántos creemos que es importante cuidar a la familia? ¿Sí, de verdad usted cree que es importante cuidar a la familia? No es tema nada más ahí a la ligera, ¿eh? Cuidar a la familia es tan importante. ¿Sabe? Vivimos en tiempos muy peligrosos. Dirían por ahí pegrilosos, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde si usted y yo no estamos teniendo cuidado, hay muchas cosas acechando. La Biblia dice que el enemigo está como un león rugiente y simplemente está esperando el momento en que nos descuidemos y él pueda hacer. También la Biblia dice en Juan capítulo 10 que el ladrón vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Él vino a traernos vida, amén. Pero hay un enemigo que tienes. Hay un enemigo que está al acecho de tu familia, de tus hijos, y por ello es importante que nosotros decidamos en este tiempo cuidar nuestra familia, poner un cerco, estar al pendiente. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Diga conmigo, lo puso. ¿Qué hizo Dios? Dios lo puso ahí. Lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, quiere decir que Dios hizo al hombre, dice la Biblia, que Él formó al hombre del polvo, pero lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. Le puso su espíritu, ¿verdad? Sopló en él aliento de vida. Y dice la Biblia, entonces este hombre, ¿verdad? Pero lo coloca, lo pone él en un lugar. Lo coloca en un lugar, pero no nada más para que esté ahí, no nada más para que viva ahí, sino que dice que le puso dos tareas. Tenía que labrar y tenía que guardar ese lugar. Tenía que ¿qué? Que labrar y tenía que guardar ese lugar. Dios fue entonces quien puso al hombre ahí. Ahora yo te estoy diciendo esto porque sabes, Dios te puso en tu familia. Dios puso tu familia alrededor de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que fue Dios quien nos dio la familia que tenemos? ¿Sí lo crees de verdad? No es efecto de la casualidad. No es efecto de que pues eso es lo que me tocó. No, Dios mismo, ¿verdad? Te puso en esa familia. Dios te colocó ahí, pero Él quiere que hagas una tarea. Él quiere que tengas una responsabilidad. Y esa responsabilidad se llama, tienes que labrar y tienes que guardar tu casa. Ese es tu huerto de Edén. Ese es tu huerto donde Dios te colocó, donde Dios te formó ahí con un propósito. Dios tiene propósitos para tu casa, Dios tiene propósitos para tu familia, pero tú tienes que hacer un trabajo. Tienes que cuidar y tienes que guardar. Dios nos puso ahí. Ahora, ¿sabes qué es interesante? La palabra Edén. ¿La palabra qué? La palabra Edén significa disfrute. Significa deleite. Cuando hablamos de Edén, estamos hablando de un lugar de deleite. Tu familia tendría que ser ese lugar de disfrute y tendría que ser ese lugar de deleite. Tendría que ser un lugar placentero. ¿Está conmigo? Nuestra casa tendría que ser, yo no sé para cuántos su casa, su hogar sea un lugar placentero. Espero que sí. Tristemente hay hogares donde hay todo menos deleite y menos placer. Hay todo menos disfrute. Hay gente que llega a su casa queriendo no llegar. O más bien dice, no, mejor me voy más lento, llego más tarde. Espero que no sea tu caso. Espero que no sea el caso de algunos aquí. Pero a veces la casa se ha convertido, pero escúchame, muchas veces no estamos disfrutando de nuestro hogar, no estamos teniendo un deleite en nuestra casa porque no hemos trabajado en guardar y labrar nuestro hogar. ¿Está conmigo? Porque no hemos trabajado. Dios puso al hombre y le dijo, lo puso ahí ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase. O sea, Edén no iba a ser un lugar de deleite nada más porque sí, nada más porque Dios lo hizo bien bonito. Algunos pensamos que fue así, ay, es que Dios lo hizo bien bonito y había pajaritos por todos lados, ¿verdad? Y ahí estaba el río, y por eso es que era un lugar. No.
ese lugar iba a ser un lugar de deleite, iba a ser un lugar, primero porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque estar en la presencia de Dios significa disfrutar y deleitarnos. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ese lugar iba a ser un lugar de disfrute y de deleite, porque Dios le dijo al hombre: tienes que labrar y tienes que cuidar este lugar. O sea, a la medida que tú y yo trabajemos en nuestras casas, en labrar y cuidar nuestros hogares, entonces eso se convertirá en un lugar de disfrute y en un lugar de deleite. Tus hijos crecerán en un ambiente de disfrute. ¿Está conmigo? ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, pero a veces no trabajamos en eso. La verdad es que a veces somos perezosos. La verdad es que a veces somos negligentes en esa área. Tenemos todo. Ayer hablábamos acerca de que nos ocupamos tanto en las preocupaciones, nos ocupamos tanto en las cosas secundarias, que olvidamos lo principal, olvidamos lo primordial, olvidamos que Dios dijo: establezcan primero el reino de Dios y su justicia. Ahora mira, la Biblia dice en Proverbios capítulo 10 versículo 4 que la mano del negligente empobrece. ¿La mano del negligente qué? La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Te hago una pregunta: ¿estamos trabajando en nuestra casa? ¿Estamos trabajando en nuestro hogar? ¿Estás trabajando en tu familia? Dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios capítulo 13 versículo 4 dice: el alma del perezoso desea. Wow. ¿El alma del perezoso qué? Pero no alcanza nada. ¿Sabe que hay familias que desean? Hay familias que dicen: oh, si yo me ganara la lotería, entonces sí seríamos felices. Oh, si tuviera esto. Oh, si yo tuviera aquello. Oh, cómo me gustaría tener, ¿verdad? Esto, y empiezan a desear, pero dice: pero nada alcanza. ¿Cómo me gustaría tener una mejor familia? ¿Cómo me gustaría tener unos mejores hijos? ¿Cómo me gustaría tener un mejor matrimonio? Pero no hacen nada. Y dice ahí: el alma, ¿verdad?, del perezoso desea. Todo el tiempo desea mejores cosas. Ahora, ¿está mal desear mejores cosas? Claro que no. Es bueno desear mejores cosas, pero necesitas trabajar en ello. Dile al que está a tu lado: necesitas trabajar en ello. Necesitas hacer algo. Escúchame, si tú quieres un mejor matrimonio, ¿cuántos desean un mejor matrimonio? Nada más la hermana, y creo que ni está casada la hermana. ¿Cuántos desean un mejor matrimonio? Necesitas trabajar en tu matrimonio. Si no haces nada para mejorar tu matrimonio no va a mejorar. Es más, tengo una noticia: va a empeorar. Nos decía ayer uno de los pastores: la tendencia natural no es que tu matrimonio sea feliz. La tendencia natural es que vaya de peor en peor. Necesitas hacer algo. Necesitas trabajar. ¿Cuántos quieren tener mejores hijos? Todos queremos tener mejores hijos. Pero si no estás trabajando en hacer algo, o sea, los hijos no es que a veces tenemos estos dichos: este me salió malo y este me salió bueno. Si no son frutas del mercado, ¿qué es? O sea, ¿entendemos? Si no estás trabajando en tus hijos, no es que te salieron malos, no es que nos salieron malos, o no es que nos salieron buenos. Es que no aprendimos a identificar en ellos y a trabajar en sus vidas. Por eso Dios le dice al hombre: lo puso en el huerto, ¿para que qué? Para que lo labrase y lo guardase. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces Romanos capítulo 12 verso 11. Fíjate lo que dice la Biblia: en lo que requiere diligencia. Wow. Si hay algo que requiere diligencia, es la familia. ¿Qué significa diligencia? Poner atención, ser pronto, estar presto. ¿Estamos aquí? Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dile al que está a tu lado: no perezosos, sino más bien ¿qué? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Ahora, alguien ayer nos decía, ¿verdad? A veces pensamos que servir al Señor nada más es aquí en la iglesia, y si está bien es parte de servir al Señor, pero tu primer servicio está en tu casa. Tu primer servicio está en tu familia. Tu primer servicio está con tu matrimonio, está con tus hijos. Tu primer servicio está ahí en el centro de tu hogar. Ahí está tu servicio. Y le estás sirviendo al Señor. Cuando le sirves a tus hijos, cuando le sirves en tu casa, le estás sirviendo al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Le estás sirviendo al Señor. Entonces necesitamos entender, iglesia, que necesitamos diligencia en esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Ahora, saben, muchas familias no están disfrutando de la vida familiar porque no están trabajando en la vida familiar. La vida familiar tendría que ser un disfrute, mis hermanos. Tendría que ser un deleite. No estoy diciendo que no haya complicaciones en la vida familiar, pero aún con todo y las complicaciones que puede haber, eso tendría que ser un deleite. O sea, no tendríamos que estar, ya no aguanto a mi familia, ya no la aguanto. Pastor, ayúdame porque no aguanto a mi viejo. Pastor, ayúdeme porque esta señora nada más no entiende. Es que algo estamos haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Muchos no estamos disfrutando porque Dios nos dio las cosas para disfrutarlas. O sea, Dios no te dio tu familia para castigarte. Algo estoy pagando. Algo seguramente estoy pagando. No estás pagando nada. Lo único que a lo mejor estás cosechando lo que tú mismo has sembrado. Entonces, mis hermanos, muchos no están disfrutando de la vida en familia porque no trabajan en ella. No están ni guardando ni están labrando su hogar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice. No te engañes. ¿No qué? No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, oiga, si usted llega de su trabajo y lo único que hace es prender televisión o estar viendo su celular y luego se pregunta por qué tiene una familia tan difícil, ¿por qué tengo un matrimonio tan difícil? Si le he pedido a Dios que me ayude. Es que no estás sembrando nada en tu casa. No estás sembrando nada en tu familia. ¿Qué quieres cosechar? Por eso dice, no te engañes. Si no estás sembrando nada, no pretendas cosechar algo. Yujo. El que siembra para su carne, de su carne segará. ¿Y qué vas a segar? Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. La vida eterna es la clase de vida que Dios quiere que vivas. La vida eterna no nada más es cuando te mueras y vayas al cielo. Algunos están esperando, decía el pastor Paco ayer, están esperando a morirse para irse al cielo y entonces disfrutar la vida eterna. No, la vida eterna empieza aquí y la tienes que empezar a disfrutar aquí y ahora, en tu casa, en tu familia. Tienes que disfrutar la vida eterna, pero la vida eterna se disfruta sembrando para el espíritu. El que siembra para el espíritu segará para vida eterna. ¿Está conmigo? Pero el que siembra para su carne va a cosechar corrupción. Si lo único que ves en tu casa son problemas todos los días, son pleitos todos los días, son enojos y todo lo que dice la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que son hechicería, brujería, ¿verdad? Pleitos, iras, contiendas y todo eso. Estamos aquí. Entonces, si estás viendo eso en tu casa, es porque eso es lo que estamos sembrando. Ahora yo quiero que tú y yo veamos. Porque Dios le dio entonces dos trabajos al hombre. Número uno, lo vas a labrar y lo vas a guardar. Ahora es interesante porque la palabra labrar que aparece ahí en Génesis, en el hebreo es la palabra abat. Diga conmigo, abat. ¿Qué palabra es? Abat. Y esta palabra tiene varios significados. No solamente, ¿verdad? Es labrar como lo vemos aquí, sino que tiene varios
significados esta palabra. Entre ellos, ¿verdad? Está uno de ellos que es tan importante. La palabra abad significa trabajar, significa cultivar, pero también significa adorar. Diga conmigo, adorar. ¿Qué significa? Entonces, escúchame, cuando Dios le está diciendo al hombre que tenía que labrar el huerto, no le está diciendo tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Porque hay hombres que piensan que todo es trabajo, 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 y se la pasan toda la vida en el trabajo y no invierten nada en su familia. Y una de las principales cosas que Dios le está pidiendo al hombre cuando le dice tienes que labrar el huerto, esta palabra abad es la palabra adorar. Sabes, tiene que haber en tu casa un ambiente de adoración. Diga conmigo, en mi casa tiene que haber un ambiente de adoración. Alguien levante la mano y diga, en mi casa tiene que haber un ambiente de adoración. Porque a veces no estamos poniendo en nuestro hogar lo primero, en primer lugar. Y nuestra casa tendría que entonces tener este ambiente de adoración. Zacarías 14:17, que es un versículo que habla acerca de cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, establezca su reino. Pero mira lo que dice: y acontecerá de las familias de la tierra. ¿De las qué? De las familias. Mira cómo Dios habla acerca de familias. Acontecerá de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. No vendrá sobre ellos lluvia. O sea, adoración desata sobre tu familia bendición. Adoración trae a tu casa bendición de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su hogar? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su casa? Yo quiero que Dios bendiga mi casa, pero no nada más decir Dios bendíceme. No. Algo tú y yo tenemos que labrar esa tierra. Y labrar es adorar. Tienes que enseñar en tu hogar adoración. Tienes que reunirte con tu familia y decir, hijos, vamos a adorar a Dios, vamos a tener tiempos donde adoremos a Dios. Tienes que preocuparte porque tu familia esté buscando de Dios, estén leyendo la Biblia, estén haciendo algo, ¿verdad? ¿Está conmigo? Esto no se da en una forma natural. O sea, yo batallo con mis hijos, no se les da de una forma natural querer agarrar la Biblia. He tenido que trabajar ahí y decir, a ver, tienes que ponerte a escribir la Biblia y tengo que estar ahí con ellos y tienes que, ¿verdad? Porque no se les da de forma natural, se les da jugar. Eso es bien fácil. Y papá, préstame el celular. Eso se les da de forma natural, pero cuando yo empiezo a decirles, lo más importante es Dios. Lo más importante es estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Oiga, porque en nuestra casa tiene que haber adoración. Diga, en mi casa tiene que haber adoración. Ahora, otra cosa que la palabra labrar significa, la palabra labrar también significa honrar. La palabra abad, que es la palabra labrar, también significa ¿qué? Honrar. Diga conmigo, honrar. En tu casa se tiene que enseñar la honra. En tu casa se tiene que enseñar la honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy estamos viviendo tiempos donde la honra ya no se enseña. Donde al contrario le estamos enseñando a los hijos a deshonrar. Es bien interesante, ¿verdad? Yo he platicado, por ejemplo, con hermanas que son maestras o maestros de escuela. Y cuidado y les digan algo a los niños, porque llega la mamá y con mi hijo no se meta, porque aquí tiene mucha madre que lo va a defender y usted es una no sé qué. Y el hijo es un tremendo en la escuela y la hija es una tremenda, pero como no le estamos enseñando a honrar y al contrario papá va y mamá van ahí a hacer escándalo a la escuela, pues ¿usted qué cree que ese niño dice? No hay ningún problema que yo le falte el respeto a la maestra, no hay ningún problema que yo le falte el respeto a quien sea. Al fin mi mamá y mi papá aquí están para. No les enseñamos honra a los padres. ¿Sabe que la Biblia dice que honrar a los padres es un mandamiento con promesa? ¿Es un mandamiento con qué? ¿Y cuál es la promesa? Que le vaya bien y sea de larga vida. Oiga, ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? Porque no les enseña a honrarlos.
¿Por qué le permite que hijos, verdad, le falten el respeto a la mamá, le falten el respeto al papá? Y bueno, es chistoso. Ay, qué chistoso, mijo. Me dijo tonto. Oiga, ¿cómo le puedo yo permitir eso? Si eso le está acortando los días, según lo que la Biblia dice. Porque dice que si honra a los padres va a ser de larga vida. Qué triste es cuando un papá tiene que enterrar a sus hijos. Es un dolor inmenso. Pero hay papás que no le enseñaron a los hijos la honra y su falta de honra los llevó a ese tipo de consecuencias. ¿Alguien está aquí? Entonces nos damos cuenta como cuando Dios le dijo, tienes que labrar este huerto, o sea, le está diciendo, tienes que enseñar en tu casa adoración, tienes que enseñar en tu casa honra. ¿Cuántos dicen amén? Honra entre nosotros, honra en el matrimonio. Nuestros hijos tienen que ver cómo yo honro a mi esposa y mi esposa me honra a mí. Cómo yo estoy honrando a mi matrimonio. La Biblia dice, 1 de Pedro 3:7, ustedes maridos vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Oiga, si mi hijo me ve a mí diciéndole a mi esposa, oye vieja, gorda, ven para acá, ¿qué cree que aprende? ¿Qué cree que aprende? ¿Está conmigo? Mi hijo tiene, yo le platicaba esto en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Yo tengo que ser un modelo de inspiración para mis hijos. Que mis hijos digan, cuando yo me case, quiero un matrimonio como el de mis papás. Quiero un matrimonio como el de ellos. Quiero que mi hija pueda decir que mi esposo me hable como mi papá le hablaba a mi mamá. Para que no se conformen con cualquier cosa. Luego viene cualquier tipo, nada más le dice, ay, estás bien bonita. Y como ellos en la casa nunca vieron amor, nunca vieron palabras bonitas, pues eso ya se les hace como que, ay, me dijo bonita. Pero cuando ellos están acostumbrados en su casa a ver eso todos los días, no se van con cualquier cosa. No cualquiera le puede decir estás bien bonita, pero no cualquiera puede dar la vida como Jesús dio la vida por la iglesia. ¿Alguien está aquí? Entonces honremos. Esposas, honren a sus esposos delante de sus esposos. Honrenlos. A mi hijo no me lo toques. ¿Qué es eso? ¿Estamos? Necesitamos honrarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya vimos, labrar significa adorar, labrar significa honrar. Labrar significa, ¿verdad?, estar haciendo todo este trabajo en conjunto. Pero quiero ver otras palabras. La palabra guardar, rápidamente. La palabra guardar. Guardar significa proteger. Guardar significa advertir. Diga conmigo, advertir. Guardar significa atesorar, celebrar. Guardar significa meditar y observar. O sea, guardar no nada más es así, a veces lo vemos tan sencillo, pero mire todo lo que representa. Guardar significa meditar, observar. Guardar significa pastorear. ¿Cuántos pastores hay aquí? Usted es pastor en su casa. Usted es pastor en su familia. Guardar significa pastorear. Guardar significa reservar. Y guardar significa vigilar. ¿Cuántos creen que tenemos un trabajo fuerte los padres? La Biblia dice, Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda mis razones. Oye, este es un padre hablándole a sus hijos. Este es un padre hablándole a sus hijos. Hijo, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Enséñale a tus hijos a amar la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos a guardar la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, enséñale a tus hijos. Y mi ley dice, como la niña de tus ojos, lígalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ayer decíamos, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos experimenten el divorcio.
¿O alguien quiere que eso pase en la vida de sus hijos? No quiero que experimenten temas de infidelidad. Pero mira, ahí nos está, o sea, el Señor nos da la clave para que todo eso se haga una realidad. Para que no se quede nada más en bonitos deseos. Porque bonitos deseos los tiene cualquiera. Usted tiene bonitos deseos y yo también los tengo. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien, pero no va a ser nada más porque sí. O sea, yo le tengo que enseñar a mis hijos a guardar la palabra, amar la palabra, porque dice, eso los va a librar de la mujer ajena. Eso los va a librar de infidelidades en su matrimonio. Eso los va a librar de estar teniendo que pasar ese tipo de cosas en su vida. Yuhu. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Guardar significa advertir. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Qué les estaba haciendo Dios? Les estaba, como un padre, les estaba advirtiendo. ¿Les estaba qué? Hey, no vayas por ahí, porque si vas por ahí, ese camino te va a provocar malas cosas. Ese camino te va a provocar heridas. Ese camino va a provocar destrucción en tu vida. Como papá tendríamos que estarles advirtiendo a los hijos. Yuhu, guardar significa advertir, que les adviertas los peligros que hay, que les adviertas cómo el diablo quiere destruir sus vidas, que les adviertas cómo el enemigo está nada más buscando que se descuiden un momento para destruirlos, cómo el enemigo está acechando sus vidas con pornografía, cómo está acechando sus vidas, ¿verdad?, con relaciones ilícitas, cómo están acechando sus vidas con un montón de cosas. Adviérteles. No les permitas todo. No les permitas todo. Ay, es que se va a enojar conmigo. Se va a enojar si no lo dejo ir a la fiesta. Y tú sabes si en esa fiesta va a haber alcohol, va a haber drogas, va a haber esto, va a haber aquello. Yo prefiero un hijo enojado que un hijo muerto o secuestrado. Porque el enojo se le quita en unos días. Pero si algo le pasa, tal vez ya no lo vuelva a ver. ¿Alguien está aquí? Adviérteles. Eso es guardar. Ya vimos que es labrar. Guardar es que tú les adviertas, es que tú los enseñes a guardar la palabra. Guardar significa preservar. Dice, pero en una casa grande, 2 Timoteo 2:20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Guardar significa que yo sé que mis hijos están diseñados con un propósito del cielo. Yo sé que en mis hijos hay destino. Yo sé que hay algo glorioso en ellos y yo los voy a guardar para que el diablo, para que el mundo no los consuma. Ellos están diseñados para algo glorioso de Dios. Eso es guardar. Guardar es preservarlos para un uso honroso. No tienen que servirle al mundo. No tienen que experimentar primero drogas, primero alcohol, primero, para que un día ya después de tanta desgracia que les ha dado el diablo, pues ya vengan al Señor ahí. Ay, sí, ya vengo al Señor. No. No tiene que pasar eso en tu casa. Si tú haces tu trabajo, tú no tienes por qué ver a tus hijos en la calle. Y ojo, guardar significa preservar. Guardar significa meditar. Nunca se apartará de tu boca, de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito. Porque entonces, ¿porque qué? Entonces, o sea, es el resultado de que te vaya bien y que prosperes en todo lo que hagas. Es el resultado de meditar en la palabra. Es el resultado de poner atención a la palabra para hacer lo que dice la palabra. Enséñale a tus hijos a meditar en la palabra.
Pero ¿cómo le vas a enseñar a meditar en la palabra si yo no medito en la palabra? Yo no le puedo enseñar a mis hijos algo. No les puedo decir, hagan lo que la Biblia dice, no hagan lo que yo hago. No me vean a mí, vean a Cristo, hijos. ¿Qué es eso? Eso no diga conmigo, eso no funciona. Si tú le has dicho a tus hijos, vean a Cristo, no me vean a mí, vean a... No, eso no funciona. Tus hijos sí o sí te van a ver a ti. Si quieres que ellos mediten en la palabra, tú tienes que ser un hombre, una mujer que medite en la palabra, para que les puedas decir, medita en la palabra. Para que tengan los argumentos para decirle, medita en la palabra. Yo agarro a mis hijos y digo, hijos, a ustedes les cuesta trabajo. ¿Qué creen? A mí también me cuesta trabajo. No crean que nada más a ustedes, a mí también me cuesta trabajo. De verdad me cuesta trabajo. Y me asincero con ellos. No les digo, no, para mí es tan fácil, hijos. Meditar en la palabra es, yo levito cuando medito en la palabra, ¿no? Yo me sincero con ellos. También me cuesta trabajo. Me es más fácil agarrar mi celular y ponerme a ver ahí. Eso es bien fácil para mí también, hijos. Pero meditar me va a traer mejores beneficios. ¿Está conmigo? Mediten en la palabra de Dios. Y por último, guardar significa pastorear. ¿Qué significa guardar? Pastorear. Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacienta tu grey. Es que yo, cuando Dios me llame a tener una iglesia, tienes una iglesia en casa. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, no es, pues ya que es de la familia que me tocó, y ojalá me hubiera tocado otra, pero pues ni modo, me tocó esta. No por fuerza, por amor. Diga conmigo, por amor. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman sinceramente a su familia? Apaciéntalos por amor. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de ellos, de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mi hermano termina esto con una promesa: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Un día tú y yo vamos a dar cuentas de la familia que Dios nos dio a guardar y a labrar. Un día tú y yo vamos a entregar cuentas de la familia que Dios nos dio a cuidar. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dar un aplauso al Señor fuerte. Necesitamos guardar, necesitamos labrar nuestro huerto. Las cosas no se van a dar porque sí. Tu familia no va a ser bendecida nada más porque tengas ganas de que sea bendecida. Yo quiero que mi casa sea bendecida. Yo quiero experimentar lo que dice la Biblia, que experimentó un hombre como Obed-Edom, que dice que trajo el arca a su casa y en 3 meses Dios bendijo su casa. Y sabes, no solo la bendijo durante esos 3 meses. Si tú lees la genealogía de ese hombre, dice, todos sus hijos, sus nietos, sus generaciones, todos sirvieron en el templo del Señor. Todos. Por un hombre que estuvo dispuesto a que en su casa estuviera la presencia de Dios. Es impresionante porque el arca venía de otra casa. Venía de la casa de un hombre llamado Abinadab, que la tuvo por muchísimos años. Muchísimos años el arca estaba en la casa de Abinadab. ¿Y sabe qué? Cuando David quiso traer el arca, dice que un hombre intentó agarrar el arca y terminó muerto. ¿Sabe de quién era hijo ese hombre? De Abinadab. O sea, el arca estuvo en la casa de Abinadab y no pasó nada. Todo lo contrario, uno de sus hijos terminó muerto.
Pero el arca estuvo en la casa de Obed 3 meses. Y Dios bendijo a Obed y a toda su familia. Y sus hijos fueron bendecidos. Hay gente que lleva toda la vida en una iglesia, pero su familia está como si nada. Hay gente que no, hermano, yo llevo 40 años en el evangelio para gloria de Dios. Ya me divorcié 3 veces, ¿verdad? Mis hijos andan todos por allá esparcidos, pero para gloria de Dios 40 años en el evangelio. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien está aquí? Que tu casa sea un hogar bendecido por Dios. Póngase de pie y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, anhelo que mi casa sea bendecida. Vamos, dígale: Señor, anhelo que mi hogar sea bendecido, sea prosperado. Yo quiero tener un lugar de disfrute, un lugar de deleite, un lugar donde tu presencia reine, donde tu espíritu se mueva, Señor, entre nosotros. Pero también dígale: Señor, aquí estoy yo. Usa mi vida para labrar y para cuidar mi hogar. Usa mi vida para cumplir aquello para lo que tú diseñaste a mi familia. Amado Espíritu Santo, danos la gracia. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra propia capacidad solamente, es en el poder de tu Espíritu Santo. No es con fuerza ni con poder, sino con tu Santo Espíritu. Y podremos decirle a cualquier montaña: quítate de ahí, porque tenemos en ti la gracia, el poder, la autoridad para hacer lo que tú quieres que hagamos en esta generación. Te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús.